Fan, seguidor o admirador apasionado de una persona o cosa. Fanático obsesivo, persona que manifiesta una pasión exagerada, desmedida e irracional por algo o alguien. Rebecca Seifer nació en Oregón, Arizona, en 1967. Era hija de un psicólogo y de una escritora. Desde pequeñita ya apuntaba maneras y cuando llegó su adolescencia comenzó a trabajar como modelo y empezó a aparecer en diversos anuncios en la televisión. Más tarde decidió trasladarse a Nueva York para comenzar allí su gran sueño, ser actriz. Pronto consiguió un papel protagonista en una serie muy exitosa en Estados Unidos llamada My Sister Sam. Empezó a hacer bastantes películas, su carrera estaba en plena ebullición y hasta consiguió el papel protagonista de Vivian en Pretty Woman, papel que finalmente fue interpretado por Julia Roberts, ya que Rebecca perdió la vida. Ahora vamos a hablar del otro protagonista de esta historia, Robert John Bardo, que en términos cinematográficos sería el malo de la película. Bardo nació en 1970, sus padres June, una mujer coreana, y su padre Philip Bardo se casaron en Japón. Robert Bardo era el menor de 7 hermanos. Su padre era suboficial de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, así que se mudaban con frecuencia, hasta que en 1983, cuando Bardo tenía 13 años, finalmente se establecieron en Tucson, Arizona. Cuando Bardo apenas era un niño, fue abusado por uno de sus hermanos mayores. Su madre, con problemas mentales por su parte, lo mantenía prácticamente en el abandono y su padre se había convertido en un alcohólico. Es decir, vivía en un hogar bastante disfuncional y con muchos problemas. Pero esto no impedía que Bardo sacase muy buenas notas en el colegio. Los profesores estaban encantados con él, pero Bardo les escribía de vez en cuando cartas a los profesores hablándoles de suicidio, hablándoles de asesinatos que habían cometido asesinos famosos. Estaba bastante obsesionado con la muerte. Los profesores, asustados, recomendaron a los padres de Robert que buscasen ayuda psiquiátrica para su hijo, pero aparte de alguna terapia ocasional, nunca lo tomaron en serio y la salud mental de Robert fue empeorando día tras día. Se convirtió en un niño muy problemático y finalmente acabó en hogares de acogida. Uno de sus profesores dijo de Bardo: "Es una bomba de tiempo esperando explotar". En la familia de Bardo existía un largo historial de enfermedades mentales. Él mismo fue diagnosticado con depresión maníaca y trastorno bipolar. Con 15 años fue internado en un centro psiquiátrico para tratar sus problemas emocionales, pero sus padres intervinieron y lo sacaron de allí cuando apenas había pasado un mes. Abandonó la escuela y comenzó a trabajar como conserje en Jack in the Box. Fue detenido en varias ocasiones por violencia doméstica y alteración del orden público. Sus vecinos lo describían como un joven problemático y violento. Uno de sus vecinos, Sidney Dugan, dijo que Bardo era un verdadero psicópata. Vamos a hablar de las obsesiones de Bardo. En un principio, Bardo estaba muy obsesionado con la joven pacifista Samantha Smith, tan obsesionado que intentó acercarse a ella. Le robó dinero a su madre para coger un autobús a Maine, pero Bardo aún era menor de edad, así que las autoridades lo detuvieron y lo enviaron de nuevo a casa. Samantha lastimosamente murió en 1985 en un accidente de avión. Seguidamente, su nueva obsesión fue la cantante de pop Debbie Gibson. En 1988, Bardo se fue en autobús hasta Nueva York con la intención de encontrar a Gibson, pero no lo logró. En 1986, Bardo ya tenía 16 años. En ese momento vio la nueva comedia en televisión, Mi hermana Sam. A partir de entonces, Rebecca Seifer se convirtió en su nueva fijación. Ella llegó a mi vida en el momento adecuado. Era brillante, bonita, extravagante. Su inocencia me impresionó. Se convirtió en una diosa para mí, un ídolo. Desde entonces me convertí en ateo
y solo la adoraba a ella. Bardo dibujaba retratos de Rebeca y le escribió varias cartas, en un principio en un tono inocente. Se las mandó a su dirección de trabajo, que era la única dirección que conocía, y una de esas cartas fue respondida por uno de los asistentes de Rebeca. Le enviaron a Bardo una carta de agradecimiento con un autógrafo de Rebeca, igual que hacían con cualquier otro fan. Pero Bardo, cuando recibió esa carta, lo interpretó como que su amor era correspondido por la actriz. En 1987, Bardo, en un intento de encontrarse cara a cara con Rebeca, viajó hasta Los Ángeles, hasta el estudio de grabación de la serie My Sister Sam. Allí se presentó con un oso de peluche gigante y un ramo de flores para entregárselo a Rebeca, pero la seguridad del estudio le negó la entrada. Un mes más tarde, muy enfadado, volvió al estudio de la CBS, armado con un cuchillo, pero la seguridad del estudio también le volvió a denegar la entrada. Volvió a su ciudad, a Tucson, y se olvidó de Rebeca por un tiempo, mientras se obsesionaba y acosaba a Madonna, a Debbie Gibson y a la cantante Tiffany. Mientras tanto, la serie de televisión My Sister Sam finalizó, y con ello a Rebeca le llegaron nuevos papeles que interpretar. En 1989, Robert Bardo vio la película Escena de la lucha de sexos en Beverly Hills, donde Rebeca aparecía en una escena en una cama acompañada de un actor. Bardo explotó de ira, pensando que su preciada Rebeca lo había engañado y había perdido su inocencia, y decidió que tenía que castigar a Rebeca por esa inmoralidad y por ser otra de Hollywood, y él iba a ser quien la castigara. Leyó en un artículo que el acosador de la actriz Teresa Saldana, Arthur Richard Jackson, había obtenido la dirección de Saldana a través de un investigador privado. En este caso, Arthur localizó a Saldana y la apuñaló. Milagrosamente, ella sobrevivió y Arthur acabó cumpliendo 14 años de prisión por intento de asesinato. Así que, después de leer esto, Robert Bardo acudió inmediatamente hasta una agencia de detectives que había en su ciudad, en Tucson. Allí pagó la cantidad de $250 a cambio de obtener la dirección de la actriz Rebecca Seifer. Los detectives encontraron esta información a través de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de California. Así que después ya de tener la dirección de Rebeca, Bardo se dirigió hasta una armería e intentó comprar un arma, pero no se la vendieron, ya que aún era menor de edad, tenía 19 años, y aparte de eso tenía un largo historial de trastornos mentales. Así que de alguna manera convenció a su hermano mayor para que le consiguiese un arma. Su hermano se la consiguió, pero a cambio de prometerle que solo la utilizaría estando los dos juntos y solo para el tiro al blanco. Pero los planes de Bardo eran muy distintos. Bardo le escribió una carta a una de sus hermanas en la que se podía leer: «Tengo una obsesión con lo inalcanzable y tengo que eliminar lo que no puedo lograr». Arma en mano, Robert Bardo viajó hasta Los Ángeles por tercera vez. El 18 de julio de 1989 llegó hasta la casa de Rebeca, en el barrio de West Hollywood, y estuvo caminando por allí. Vestía una camiseta amarilla, mostraba un aspecto desaliñado, sin afeitar, y llevaba una gran carpeta, donde llevaba la foto de Rebeca. Estuvo un buen rato preguntando a los vecinos si en efecto allí vivía la actriz de la foto de su carpeta. Todos lo miraban como si estuviese loco. En esos momentos, Rebeca se estaba preparando para la audición de la película El Padrino 3 y estaba saliendo con el director, Brad Silberling. Bardo tocó el telefonillo del edificio donde vivía Rebeca, que en esos momentos estaba estropeado. Así que Rebecca Seifer tuvo que salir personalmente hasta la puerta para ver quién era. En esos momentos, Rebeca abrió la puerta. Bardo se presentó como un gran admirador, le enseñó a Rebeca la carta y el autógrafo que ella, o más bien, uno de sus asistentes, le habían mandado hace un tiempo. Rebeca, muy amable, sonriéndole y estrechándole la mano, le pidió a Bardo que se marchase, pues tenía que prepararse para una cita
y tenía prisa. Bardo se marchó y se fue a un restaurante a desayunar. Pero una hora más tarde, Bardo regresó al apartamento de Rebeca. Rebeca abrió la puerta nuevamente con una mirada fría en la cara, según lo que declaró Bardo más tarde. «Viniste a mi puerta de nuevo, date prisa, no tengo mucho tiempo. Olvidé darte algo». Rebeca le dijo a Bardo que tenía que irse de su casa, que no podía estar allí, y Bardo, muy ofendido en esos momentos, sacó una pistola de una bolsa de papel marrón y disparó en el pecho a Rebeca a quemarropa. Rebeca, gritando, cayó al suelo. Bardo huyó en aquel momento. Un vecino llamado Richard Goldman fue quien llamó a emergencias. Llevaron a Rebeca hasta el Cedars Sinai Medical Center, donde fue declarada muerta 30 minutos después de su llegada. Bardo fue arrestado en Tucson al día siguiente de los hechos, después de que varios conductores denunciaran que había un hombre en la autopista lanzándose hacia los coches y gritando que había matado a Rebecca Schaeffer. Cuando fue arrestado confesó el crimen. También dijo: «Pensé que le debía a Rebeca el suicidarme después de lo sucedido». En 1991, Bardo fue juzgado. La defensa en ese juicio intentó hacer parecer que Bardo era una persona con trastornos mentales y que no era dueño de sus actos. Su abogado, Stephen Galindo, dijo: «Rebecca Schaeffer es una víctima en el verdadero sentido de la palabra, pero Robert Bardo también es una víctima de la negligencia de los padres y un sistema de salud mental que no le proporcionó el tratamiento que necesitaba». La fiscal Maria Clark alegó: «El asesinato requiere una planificación metódica y cuidadosamente controlada. Una persona normal no acecha y asesina a una actriz, pero esto fue menos que una psicosis extrema». Finalmente, Robert Bardo fue declarado culpable de asesinato en primer grado en un juicio sin jurado. Fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Mule Creek, en California, sin posibilidad de libertad condicional. «Realmente me siento un poco culpable por todo lo que ha pasado. Mis sentimientos por ella eran incontrolables. Yo era fan de ella y puede que lo haya llevado demasiado lejos. Pero la amaba. Si no fuera por mi obsesión, sería respetuoso de la ley. Pero Hollywood es un lugar muy seductor. Hay mucha gente solitaria, seducida por el glamour». En el año 2007, mientras cumplía pena en la prisión, en la unidad de máxima seguridad, de camino al desayuno, un compañero de la prisión apuñaló a Bardo 11 veces. Fue trasladado a un centro médico y cuando se recuperó completamente regresó a prisión. En 2018 fue trasladado a la prisión del estado de Avenal, California, para cumplir el resto de su cadena perpetua. Como consecuencia de este asesinato, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de Privacidad de Conducir, que prohíbe que los departamentos estatales de vehículos motorizados revelen el domicilio de los residentes a terceras personas. Bardo sigue cumpliendo prisión y sigue dibujando. Le encantaba dibujar retratos. Dibuja retratos ahora mismo de Angelina Jolie, Michael Jackson y de asesinos famosos de la historia. Increíblemente, los retratos que dibuja Bardo están a la venta en internet. ABC News entrevistó a Bardo recientemente y Bardo dijo sobre Rebeca: «Ella era insustituible. Pienso en ella todos los días porque debería estar aquí». Y hasta aquí la historia de hoy, esta triste historia de cómo la locura, la obsesión, el fanatismo desmesurado acabaron con la vida de una joven de tan solo 21 añitos. Una joven que tenía toda la vida por delante, que tenía una carrera prometedora en nada más y nada menos que Hollywood, y cómo acabaron con todos sus sueños y cómo acabaron con su vida. ¿Por qué Robert Bardo, que estaba diagnosticado con varios trastornos mentales, no tenía un seguimiento por parte de alguien? ¿Por qué no tomaba medicación? Esto había que controlarlo. Se veía que tenía unas conductas bastante obsesivas, ¿no? Su mundo estaba centrado en adorar a las actrices, en mandarles cartas, en seguir todos sus movimientos. ¿Por qué nadie vio que esto era bastante
raro este comportamiento. Qué triste esto, seguramente esto se podía haber evitado. Así que nada, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!